muy emocionante. Un poquito incómodo Bien amigos, gracias por estar sintonizando este video. En esta ocasión cuento con un invitado muy especial, bastante conocido. Se trata de Enrique Rojas, que una generación actual únicamente lo conoce por ESPN, pero que viene con una trayectoria de más de 3 décadas ya y que comenzó precisamente en República Dominicana. Bienvenido, Enrique. Saludos, Alvin, un placer estar contigo. Enrique, hay una generación que, digamos, entre los 20, 25 años, que ha, digámoslo de esta manera, emulado pasos que tú ya recorriste, haciendo carrera primero en su país, luego trasladándose a los Estados Unidos, y que quizás por no ser de República Dominicana o por no tener la edad, digamos, suficiente para haber sintonizado Centro Deportes, por ejemplo, desconoce de lo que fue tu paso por la República Dominicana, específicamente Santo Domingo. ¿Qué tú le puedes decir a esos amigos que están viendo este video de cómo inicia la carrera de Enrique Rojas? Bueno, básicamente yo me inicié en los medios y siempre tengo una referencia específica y directa para hablar incluso de la fecha, el día, porque la primera vez que yo hablé en radio fue al día siguiente de que los Atléticos de Oakland completaron la victoria contra los Oh, Gigantes de San Francisco en la oh, Serie Mundial de la Bahía. 1989, octubre de 1989. Mi debut fue el domingo, la Serie Mundial se acabó un sábado. Se atrasó por el terremoto y se detuvo en el medio y luego continuó y terminó un sábado y yo comencé el domingo, creo que 22 o 23 de octubre, pero eso está ahí. Solamente buscar el domingo siguiente al día que terminó la Serie Mundial de 1989. Lo que quiere decir que cada octubre se podría decir que yo cumplo un aniversario de haber debutado en los medios, no necesariamente recibiendo un dinero o siendo un empleado full time ni nada por el estilo, pero recuerdo como hoy ese día que fue la primera vez que yo comencé a hablar de béisbol en la radio dominicana HIZ, un domingo después de la Serie Mundial en 1989. Lo que quiero decir que en el 2000, en diciembre pasado del 2021, tú tienes mejor matemática que yo, es más fácil para ti, pero digamos que desde el 90 ya a tiempo completo, eso te dan 30 años, más de correcto. 30 años, Tren- y 30 colita. sí, 31 años y vaya. Y cuando tú te iniciaste en la radio, tu objetivo era orientarte a los deportes y específicamente al béisbol. ¿O fue algo que Solamente, sucedió? Oh, ok, solamente. Yo increíblemente era muy despierto de jovencito, despierto en el sentido, no que era más tigre que nadie, sino que te estoy diciendo que era despierto en el hecho de, a esa edad, saber lo que yo quería. O sea, ya a los 14, 15 años, que yo sabía que no podía ser pelotero, que no tenía talento, que no tenía físico, que no tenía la fuerza, pero sobre todo el talento. A mí yo jugué muy buenas pequeñas ligas, pero después comienzan a separarse ya por físico los atletas. Yo quería estar involucrado en el béisbol, pero desde el punto de vista del periodista. Escribir, sobre todo. Yo lo que quería era escribir. Y yo quería entrar a los medios para hablar de béisbol, para comentar de béisbol, para escribir de béisbol. Y por eso yo cuando salí de la secundaria, en lugar de ir con todos mis amigos que fueron directos desde el día que fuimos por última vez a la escuela y que nos dieron el diploma, directo a inscribirnos.
en la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo no me inscribí. Yo fui a la Escuela Nacional de Locución porque, conociendo cómo es la universidad pública, estoy hablando en 88, 89, estoy hablando. 88, 89, 90. Entonces, yo sabía que una carrera con un pensum de 4 años podía durar 6, 7, 8, ¿verdad? Sí. Y a Sí. veces eran otros tiempos. Ahora es más fácil poder pronosticar el final, la duración de una carrera en la universidad pública. Y yo quería la UAS, que además la UAS no solamente es la universidad primera de América, la primera del continente, la UAS tenía en ese momento y sigue teniendo hoy en el 2022 la mejor escuela de comunicación de República Dominicana. Incluso esa carrera no era muy común en otras universidades. Entonces yo fui a la Escuela Nacional de Locución porque a mí se me ocurrió que si yo conseguía que me autorizaran, que me dieran un carnet público para ejercer en los medios electrónicos, yo estaba más cerca de comenzar mi sueño y entonces me inscribí en la universidad. Fíjate, yo lo que quería en la escuela de locución no era ni ser locutor, ni prepararme en un área específica, ni grabar anuncios, ni nada por el estilo. No, yo lo que quería era que me avalaran profesionalmente con un carnet para que me dejaran hablar en los medios. Que me dijeron que yo lo podía conseguir en 1 año y medio, 2 años, y una carrera tenía que esperar 4 o lo que me durase más para poder tener un título. Yo en ese momento pensaba, como muchos jóvenes pensarían que es lo lógico, es lo normal, es lo natural, que uno tiene que graduarse en una carrera para poder comenzar a ejercer en áreas de la carrera, pero en ese momento yo no sabía que la comunicación, en el sentido del resto de las carreras, es muy diferente. O sea, tú puedes comenzar en la carrera de comunicación, ya sea porque sea perito en un área específica, sin tener que haberte graduado de periodismo o de locución. Pero en ese momento yo no sé nada de eso. Yo lo que quiero es hablar de béisbol, ejercer, y me metí en la Escuela Nacional de Locución. Ya estando en la Escuela Nacional de Locución, comencé a trabajar en varios medios y entonces entré a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo entré en el 89, aunque mi matrícula yo entré comenzando el 90 exactamente, Ok. porque mi matrícula es 91. Todavía la recuerdo como hoy los 6 números, pero comenzaba con el 91 porque había una sobrepoblación en la universidad. Oh, Y se daba la matrícula por el año, pero como había una sobrepoblación, se en algún adelantaba. momento en los 80 se pasaron de año y había un adelanto en la matrícula que se arrastró como por 20, 25 años hasta que cambiaron a letras, que ya yo había dejado los estudios hace mucho, cuando eso ocurrió, cuando se actualizó la universidad, pero yo entrando en el 90 era matrícula 91, los otros números. Y entonces, yo en la UAS lo que duré fueron 2 cuatrimestres, en realidad, porque trabajando, estudiando en la Escuela Nacional de Locución, comencé a trabajar en radio y luego, acabando de entrar a la universidad, comencé a trabajar en última hora como periodista de planta. Ya yo colaboraba desde años atrás con el Listín Diario, con el periódico El Siglo. Llegué a publicar también en última hora, pero como periodista de planta yo comencé como un asalariado, como un periodista nombrado por el periódico en 1994. Finales del 93 para el 94, en última hora, que era el periódico vespertino de la familia Listín Diario. En fin, yo comencé a hacer carrera como debe ser, por abajo. Claro, admito que no es lo más normal y común. No cumplí algunos requisitos porque ni me gradué de locución, ni me gradué en la UAS. Me graduaron en los medios, ¿entiendes? Sí, claro. Entonces, yo intenté seguir de cabeza dura, incluso cuando yo comencé a trabajar en los medios ya profesionalmente, pagándome con un salario,
incluyendo periódico, yo quería seguir estudiando. Y fui a orientación estudiantil, que era el primer requisito para cambiarme de carrera. Porque ya que estaba en los medios, dije, pero déjame estudiar otra carrera que yo Claro, creo que se aplica para mí y en el fondo es una que también me gustaría ejercer, derecho. Muchacho, me dijeron que no, que cambiar una carrera, me mandaron a análisis, a terapia, me la vaya, complicaron de una manera tan difícil que no me llegué a cambiar. Sí, cogí muchísimas materias de arte. Yo estudié arte y publicidad en la UAS sin nunca haberme inscrito apropiadamente en la vaya, carrera. Me inscribía en las materias. Yo cogí dibujo uno, dibujo 2 y muchísimas materias de arte, pero llegó un punto en que el proceso y la burocracia de la universidad, y eso está bien, decía, pero ven acá, es que tú no eres de esta carrera. Para tú poder seguir avanzando, ya tenía que ser de la carrera. Y tampoco pude avanzar en arte por eso, porque estaba estancado como estudiante de comunicación, pero ya trabajaba en comunicación y quería ser abogado y finalmente comenzaron a llegar los muchachos, más trabajos, más sí. responsabilidades y Enrique dejó de estudiar. Y finalmente no me gradué en nada y me gradué en los propios medios de comunicación. Repito, que no lo recomiendo, no es el transitar natural, pero no te voy a mentir, ese fue el transitar mío. Claro, En el claro. 94 comencé a trabajar con prensa asociada, Associated Press, y entonces básicamente comenzó mi nombre a circular fuera de República Dominicana, porque mi firma salía en casi todas, bueno, yo era el único reportero, yo fui el primer reportero de deportes, propiamente dicho, de Associated Press en República Dominicana. Hasta 1994 tenían un encargado general que estaba atento a su política y si pasaba algo grande de deportes, lo escribía o si pasaba algo grande de espectáculo. En 1994 yo entré a AP, no oficialmente, sino que ayudaba a Ricardo Rojas León, que era el encargado, y luego AP me contrató por mi trabajo en deporte y entonces mi nombre comenzó a girar básicamente en el mundo porque las notas que yo escribía eran Pedro Martínez acuerda extensión con Boston antes de que lo digan en Boston, Sammy Sosa quiere esto, ¿entiende? Entonces, Claro. esas notas se publicaban no solamente en español en América Latina, se publicaban en los periódicos de Estados Unidos. Por lo tanto, yo tuve una ventaja que es, estando en República Dominicana, mi firma, mi byline, como le decíamos en AP, by Enrique Rojas, por Enrique Rojas, sí ya era conocido en la industria, yo viviendo y trabajando en República Dominicana. Esa era esa posición la que se conoce como stringer hoy, ¿cierto? Un stringer no es una posición, un stringer es un periodista, un freelancer que trabaja por notas, o sea, trabaja por trabajos hechos, trabaja por Ok. artículos hechos, y ese es el sistema que usaba Associated Press con la mayoría de los cientos y cientos de reporteros que tenía regados en el mundo. Pocas personas eran el empleado full time, casi siempre en una plaza como Dominicana, uno solo. Y siempre teníamos fotógrafos, en algún momento llegamos a tener hasta 4 periodistas. Y siempre había uno que tenía la plaza dentro de la empresa, pero en realidad, yo recuerdo a José Monegro y yo, quien ahora es director del periódico El Día. José Monegro fue el encargado de noticias políticas y yo de deportes en AP por mucho tiempo y fuimos compañeros y los dos trabajábamos en el Listín Diario, yo en última hora, Monegro propiamente en el Listín Diario, y en realidad ninguno de los dos queríamos que nos dieran una plaza full time porque teníamos cosas en el país. Además del periódico, yo también en el 94 comencé a trabajar en Centro Deportes, que yo soñé, yo me imaginaba algún día trabajando en ese programa y finalmente llegué, y no solamente llegué, sino que llegué a ser codueño hasta su desaparición, porque Georgie Rodríguez era el dueño del programa y luego nos lo cedió a Unfalia Morillo, Franchi Prax y un servidor, y éramos dueños a un 33%. Cuando yo me fui del país, se supone que yo dejé un 33% de Centro Deportes. Pero en sentido general, nosotros no queríamos una plaza en AP, pero sí
tener el prestigio, la sombrilla, pero sobre todo la escuela, porque apenas no era solamente que te permitía poner tu firma y cubrir eventos. Yo cubrí Juegos Olímpicos, Panamericanos, Centroamericanos, Series del Caribe, Liga Dominicana, muchísimos eventos para AP, pero era una escuela además. O sea, tú o aprendía, afortunadamente. ¿Te tocó salir de deportes en algún momento? Sí, como AP a veces, por ejemplo, y en el mismo periódico, hay eventos que son grandes, que trascienden al momento normal, elecciones generales de un país. Claro. Ese es un evento que trasciende el tamaño de la capacidad de un periódico. Entonces, tantos candidatos que votan en diferentes lugares, tantos voceros que dan declaraciones, tantos jefes de campaña, son mucha gente por cubrir en unas elecciones. Y, por ejemplo, en última hora, yo cubrí, yo recuerdo haber cubierto en última hora a Leonel Fernández votando en las elecciones del 96, cuando fue presidente por primera vez. O sea, yo cubrí la mesa donde iba a votar el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Eso lo recuerdo como ahora. Y la entrevista post-votar y las expectativas y todo eso. Sí, yo cubrí elecciones, he cubierto huracanes, he cubierto temblores. Eh, Te estoy hablando hasta para P y hasta para otros medios. Vaya. Sí, lo he hecho, no es mi fuerte, no es lo mío, no ha sido en un básico de mucho tiempo, pero sí lo he tenido que hacer. Recuerda que en realidad al periodista no le ponen un chip de que tú eres periodista de béisbol o de deportes o de espectáculo. No, primero tú eres comunicador, tú eres periodista y luego tú tienes una especialización y después que tú eres comunicador, tú tienes las bases, la Correcto. base, la base, el conocimiento del asunto para pararte ahora mismo frente al Congreso de Ucrania y decir lo que está pasando apropiadamente en este día 714 de la invasión rusa o lo que sea y arrancar con el reporte del día. Oh, claro, definitivamente. En el sentido, ya mencionaste tu experiencia en Centro Deportes, que creo que por lo menos para la generación que creció en los 90, ya con esa conciencia de ver programas de televisión más allá de contenido dirigido para niños, creo que fue donde primero conectó contigo en materia, digamos, de más difusión, porque una gran parte de la población no tiene la costumbre de leer y eso es algo que creo que todavía eh, se repite, no sé a qué escala. Ya luego de Centro Deportes, ¿eso te catapultó a una nueva experiencia o es tu trabajo en AP que ya luego te va brindando nuevas oportunidades? O una combinación de ambas. Es una combinación de todo, porque AP me daba una preeminencia, pero me la daba fuera del país. Como que no incidía mucho, tú sabes, Sí, en lo que yo pudiera avanzar o no dentro del país. Pero la televisión tiene una ventaja sobre los otros medios y es que ayuda a que las personas realmente te conozcan. Cuando tú escribes, a menos que tú tengas una columna, y yo sí tuve una columna en última hora, solo béisbol, que luego también la publiqué en el periódico El Hoy, cuando me fui de última hora para el periódico Hoy y luego volví a última hora. Eh, la gente conoce conceptos personales, pero no conoce a esa persona. Ve esa firma, a veces se identifica con los temas que trata o de la forma que lo dices, y en la radio te escucha y tú le caes bien o mal, pero por lo menos tienen más datos sobre ti al escucharte. Ahora, cuando es en televisión, tienen todos los datos. Saben de qué tamaño tú eres, saben las inflexiones, los gestos, los ademanes,
que tú haces hablando. Esas cosas pueden ser positivas o negativas para ti, pero son parte de ti y la gente lo capta todo. O sea, trabajar en Centro Deporte, trabajar en televisión, es una cosa extraordinaria para conectar con las personas. Yo sé que ahora hay otros medios como son las redes sociales y la internet, donde tú puedes darte a conocer y las personas verte gesticulando, hablando, saben quién eres, cómo eres, de qué color eres, de qué raza incluso eres. Todas esas cosas entran en la evaluación para que tú le caigas bien, mal o no le des ni fu ni fa a alguien. Todo eso es parte de, y te repito que la televisión definitivamente, en ese sentido, a mí me catapultó, pero para las cosas que conseguía a lo interno en el país. Ya para lo externo, no es tanto, aunque es una base de tu aprendizaje, de tu preparación, pero no es exactamente lo que te lleva a trabajar, por ejemplo, en un medio internacional. Pero en la parte de AP que mencionabas anteriormente, ya tú básicamente tenías una hemeroteca eh, con firma tuya. Y en ese sentido, sobre todo en esa época, que quizás la difusión de la información, quizás no estaba tan proliferada como ahora, creo que la parte de prensa escrita se llevaba una atención mayor, ya que lo audiovisual no estaba tan reproducido. Pero además, estábamos hablando de que yo escribía para Associated Press y yo escribí una buena nota que tuviera interés internacional. La capacidad de AP de distribuir esa nota, estamos hablando de que esa nota mía iba a ser publicada por muchísimos periódicos de Continentes. México, por muchísimos periódicos de Venezuela, de Colombia, de Estados Unidos, de España. AP tiene clientes, así se le llaman a los medios que usan el servicio, tiene clientes en el planeta entero, ¿entiendes? O Sí, sea, y dependía la nota en sí de qué hablaba o a qué se refería o a quién enfocaba para ver el interés. Y yo cubría básicamente béisbol. O sea, todos los países que tienen interés en el béisbol, estamos hablando que, por ejemplo, en la gran huelga del 94, yo tenía a todos los peloteros dominicanos caminando en República Dominicana desde el mes de agosto hasta que se fueron a los entrenamientos del 95, ya tarde, casi en mayo, ¿entendiste? O sí, sea, ponte a pensar en una situación así y en donde no existe ni Twitter, ni Instagram, ni Facebook, ni nada de eso, sino que había que esperar que yo escribiera una nota para que apenas publicara y la publicaran los periódicos en esos lugares. sí. ¿Entiende el Al día punto? siguiente. Pero claro, no, y Sí, además, el único canal, exacto. uno de los pocos canales de comunicación con lo que estaba pasando, ¿entiendes? Entonces, Claro, por supuesto que eso te da, además de una tremenda responsabilidad, te da una tremenda promoción personal. O sea, correcto. a tu nombre. Eso era algo que tú previsualizabas al momento de aceptar trabajar para P, o sea, además del aprendizaje y de que tu nombre circulara y tu trabajo sobre todo, era algo que tú veías por si en un eventual futuro se presentaba la oportunidad de trabajar fuera de República Dominicana. Bueno, hermano, mire, yo crecí en el ambiente de leer notas. Yo me crié entre periódicos y esos cables de AP y de UPI, United Press International, de béisbol, de algún evento, de cosas que están pasando en grandes ligas, una nota general, por ejemplo, se acerca la fecha de cambios en grandes ligas, hecha por uno de esos escritores. Yo me comía eso como un manjar. Imagínate yo tener la oportunidad de escribir ese tipo de notas, Claro, claro. que no fueran propiedad de un solo periódico, sino propiedad de todo el que le pague el servicio AP. Porque esa es la ventaja. Tú escribes la misma nota para cientos de millones de personas.
Sí, ¿Entiendes el punto? era una especie de redes sociales en ese momento, básicamente, en el sentido de la Claro, difusión. claro, apenas nació para abaratar costos de cobertura de eventos como un conglomerado de 5 periódicos, básicamente del este, de Nueva York. ¿Por qué nosotros, cada vez que hay un evento que una refinería explotó, mandamos cada periódico, un periodista, un fotógrafo y con todo lo que eso conlleva? Fundaron un gremio donde entre todos pagaban el mantenimiento y se mandaba a esa refinería que explotó a un fotógrafo y a un periodista o a un editor, quizás 3 personas, que van a producir el contenido inicialmente de esos 5 periódicos. Claro. Luego se fueron uniendo otros que dijeron, pero esa es tremenda idea, y se convirtió en nacional, y luego en un ente del todo el planeta, ¿entiendes? Sí, Porque sí. esa fue la idea. O sea, si AP tiene un periodista cubriendo el juego de Yankees y Houston, con ese periodista vamos a tener qué pasó en el juego y las entrevistas post juego y las fotos con un solo crew trabajando. Sí. Imagínate la idea. Esa fue la idea. Y entonces eso convirtió a Associated Press en la agencia de prensa más grande y no solamente más grande, más creíble y más prestigiosa del mundo. Correcto. Mencionaste anteriormente cómo disfrutabas leer esos cables de AP en tu infancia y naturalmente eso fue tu amor por la lectura, algo que se cultivó en tu hogar. Claro, mi mamá compraba todos los días el periódico y ella era súper fanática de Última Hora. O sea que el periódico que compraba no era de la mañana, sino de la tarde. De la tarde, sí. Y ese periódico yo lo esperaba con ansia, que ella primero lo devorara y que llenara su crucigrama y la sopa de letras para entonces venir yo a coger ese periódico. Y ese periódico yo lo estaba leyendo hasta que llegaba el del día siguiente. Y por supuesto yo devoraba los deportes y sabía que el periódico incluía muchas cosas más y había cosas del periódico del lunes que quizás yo leía en una semana siguiente. ¿Entiendes? Vaya, O sea, yo me los devoraba, pero hay que recordar que tampoco un niño, cuando yo crecía en los 70 y los 80, tenía tantas cosas que hacer ni a qué dedicarle tiempo. No tenía un menú muy grande de opciones. Entonces, leer era una tremenda opción, especialmente cuando te dejaban leer un periódico, porque es que a un niño tú le estás dando la entrada al mundo de los adultos cuando le da un periódico. claro. ¿Entiendes? Entonces yo podía discutir temas y saber de temas que los carajitos de mi edad no estaban en eso, ni sabían ni que siquiera eso estaba pasando, ¿entiendes? Pero era porque yo simplemente leía el periódico entero que mi mamá todos los días compraba. Wow. Y de ahí, o sea, ya antes de la costumbre de tu madre comprar los periódicos, ¿te interesaban los deportes o fue con la rutina de ella comprarla que tú te familiarizaste con ellos? Yo me familiaricé con los deportes a través de la prensa escrita. O sea, yo conocía a todos los jugadores del Licey, lo que hacía el Licey, cuáles eran sus enemigos, sin conocerle la cara. Wow. Más que las foticos que pusieran y no ponen en los periódicos no ponen las fotos de todos los miembros de un equipo, ponen la foto del destacado de algún Claro. momento. Y resulta que la mayor parte del tiempo los destacados de los equipos son las mismas personas. Sí. Entonces yo, o sea, yo conocía la foto que ponían a blanco y negro ahí. Y a veces eran fotos, retratos que ni sabía cómo era que el tipo se paraba, ni siquiera si era zurdo o derecho. ¿Tú entiendes? A Sí. menos que lo dijeran en una nota. Entonces yo todavía recuerdo la primera vez que yo vi un juego de béisbol por televisión. O sea, el impacto de algo que ya conocía, pero que yo no sabía realmente cómo era que funcionaba. Sí, los Yo lo detalles. leía, yo leía la narrativa y pasó esto y pasó lo otro, pero no me imaginaba que para conseguir eso que finalmente salía en el periódico, el juego era más grande que eso y más largo y tenía más elementos que lo que salían ahí. O sea, para mí fue un choque la primera vez que
No que yo vi un juego de béisbol, porque yo jugaba pequeñas ligas, yo te estoy diciendo que yo vi un juego de pelota profesional con esos jugadores que eran famosos para mí, pero por el periódico. Sí, sí. Eso te daba, me imagino, una perspectiva diferente ya a la hora de tú ejercer la profesión, tú poniéndote en el lugar del consumidor, a la hora ya de tú crear la noticia. ¿No? Y tener la conciencia, por ejemplo, de saber que no todo el mundo sabe todo. Uno se imagina que todo el mundo sabe que Aaron Josh juega con los Yankees, pero uno no asume. En el periodismo no se asume. Si yo escribo algo de Aaron Josh, tú no lo vas a creer, pero yo siempre voy a mencionar que es de los Yankees, su edad y si tiene un contrato, hasta cuándo llega y lo que está haciendo. Y si es necesario, lo que ha hecho en su vida. Y dirá alguien que sea muy fanático del equipo, eso lo sabe todo el mundo, pero los periodistas nunca debemos asumir. No, Correcto. eso de que lo sabe todo el mundo no es la forma de un periodista ver la vida o ver las cosas que cubre o de las cosas que escribe. Uno tiene que asumir que siempre hay alguien que nos va a escuchar, nos va a ver o nos va a leer por primera vez. No todo el mundo nació con 100 años y ya sabe que Aaron Josh va con los Yankees, Ronald Acuña con los Bravos. No, no, no. Hay personas y seres humanos de 4, de 5 años, de 6 años que comienzan y ellos no lo saben. Correcto. Entonces, el background es vital en el periodismo y nunca se debe asumir que todo el mundo tiene el background del que se habla. Decir Michael Jackson y dejarlo así. No. Si usted escribe de Michael Jackson, tiene que decir que vendió 100 millones de discos, que fue un fenómeno cultural en la década de los 80. Tiene que decir todo eso para que el que está leyendo, si no vivió esa época, entienda de quién tú le estás hablando. Se llama contexto, se llama Claro. antecedentes. Y eso es normal en cualquier periodismo, no solamente en el deportivo. Correcto. A la larga el comunicador funge como educador cuando está ejerciendo su profesión. Ya entrando a lo que es este siglo, que fue ya tu último periodo, los primeros 5 años del 2000, antes de trasladarte a Florida, por lo menos yo, que en esa época fue que ya empezaba a consumir contenido deportivo, de ahí te recuerdo más por la semana deportiva. Ya trabajar sobre todo con Héctor J. Cruz y Bienvenidos Rojas, que la amistad que han tenido Tomás, ustedes, Tomás Tomás Troncoso, Troncoso, que en paz descanse. sí, ¿qué Gelo Tueni, significó? no, no, Mira, para mí, fíjate que cosa, eso lo una estoy cosa conociendo increíble. yo ahora, lo de Gelo, lo de Don Gelo, no sabía que había pasado Estuvimos por la semana deportiva. Wow, mucho tiempo juntos en la semana deportiva. Héctor Cruz, Biembo, Tomás, Gelo y yo. Mucho tiempo duró ese grupo. Pero el grupo que más duró fue el de Héctor Cruz, Bienvenidos Rojas, don Tomás Troncoso, que en paz descanse, y yo. exacto, así que lo recuerdo yo. Durante mi tiempo en la semana deportiva, porque como ya yo salí de República Dominicana y el programa siguió, y yo salí en el 2005, cualquier persona que se haya mantenido con Héctor por esos que 17 años casi, ¿verdad? En Sí, junio, 17, 17. en junio voy a cumplir 17 años que me mudé de República Dominicana, que decidí tomar Junio, ya estamos en junio. en junio. Ah, sí, ya, 17. Ya entonces este mes yo cumplí 17 años viviendo en Estados Unidos. Entonces alguien podrá verme pasar el tiempo, pero en el que yo estuve, en el tiempo que tuve la semana deportiva, yo viviendo en República Dominicana, ese fue el grupo que duró más tiempo. También tuvimos a Ricky Novoa, estando yo, a Osvaldo Sí, lo Rodríguez recuerdo. Uncar, a Mario Emilio Mario Emilio Guerrero. Guerrero. Fueron muchas personas, los mejores periodistas deportivos yo creo que han pasado por la semana deportiva. Ha Eso sido es una así. verdadera escuela y ha sido, y casi nunca la semana deportiva ha sido para aprender, pero no hay forma de no aprender
cuando tú te sientas en un mismo escenario con Héctor Cruz, con Bienvenidos Rojas, con Tomás Troncos, con Gelo Tueni y con todo lo que yo acabo de mencionar. O sea, algo tú vas a aprender. Por lo tanto, también, aunque no era un programa, porque siempre Héctor Cruz, el eslogan del programa ha sido el programa de los expertos. O sea, que no es una escuela. Ahí tú no vas a aprender. Ahí tú tienes que ir ya como experto. Pero para mí, yo lo que viviera aprendiendo cada domingo con ese grupo. Sí, porque es como, o así lo veo yo, es como el pico de cada carrera de un cronista pasar por la semana deportiva en materia de televisión. Los Yankees le empataron a los Astros en el noveno inning con 2 outs. Sí, sí. Wow. Ya, Enrique, cuando se te ofrece la oportunidad de trabajar en ESPN, me imagino que eso fue el resultado de si no años, meses de preparación, de tú ya planear todo, esperando una respuesta positiva o prepararte también para lo contrario. ¿Cómo fue ese, ese trajín en ese periodo de tiempo, estando en República Bueno, Dominicana? lo que pasa es que yo escribía en espndeportes.com básicamente desde su nacimiento, desde República Dominicana, porque en República Dominicana en un momento yo era corresponsal de AP, pero al mismo tiempo columnista de ESPN, el sitio de Estados Unidos y de América Latina. Y cuando yo decido irme para Estados Unidos, ya yo tenía Cero Mata Cero, yo tenía, fue en el 2005, 3 años siendo columnista de ESPN Deportes. Pero no necesariamente porque yo me fuera para Estados Unidos había una plaza disponible para mí. Ni tampoco AP tenía una plaza para mí en Estados Unidos porque ellos me necesitaban en República Dominicana. Claro. Sin embargo, yo entre junio y octubre del 2005 fui stringer de AP, de USA Today, del Nuevo Día de Puerto Rico, del mismo periódico Hoy, de República Dominicana, de programas de radio. O sea, yo seguía atado al país haciendo cosas. Y fue en octubre de ese año, bueno, yo cubrí el Juego de Estrellas del 2005 en Detroit, que se jugó 2 semanas después. Yo llegué, creo que fue el 23 de junio, el 24 de junio a Miami. Y el Juego de Estrellas era el 10 de julio por ahí. Y yo lo cubrí para Univision, el Juego de Estrellas del 2005 en Detroit, como stringer con Ramón Carmona como productor y camarógrafo. Yo hice muchas cosas. Y le cubrí la Serie Mundial, ESPN. Yo seguía siendo columnista, pero me contrató para que le cubriera la Serie Mundial de los Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston, del 2005. Sí. Y cuando terminó la Serie Mundial, entonces me dijeron que si me interesaría solamente trabajar para ESPN. Y Wow. comenzamos a hablar y en enero del 2006 ya yo solamente era empleado de ESPN. Wow. O sea, que tú básicamente te la jugaste con la decisión de cambiar de país en ese sentido. Claro, sí, no había nada garantizado, yo no tenía nada garantizado, yo salía a explorar, a mirar. Wow. Tenía contactos, tenía personas, trabajaba para medios que estaban fuera de República Dominicana, pero en realidad no había plaza para mí, porque fue una decisión mía que incluso les sorprendió a ellos que yo la tomara. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué ahora? No, yo lo había planeado, lo que pasa es que no me gusta hablar mucho de mis planes y por eso lo informo ahora, cuando ya es un hecho que lo voy a hacer. O sea, no lo sazoné mucho, no me pasé 3 años, yo lo voy a no, no, no. Yo se lo informé Wow. a los que tenían que saberlo en junio, ya compré el pasaje, ¿entiendes? Sí. Y entonces lo hice.
Quizá por no sazonarlo mucho, por no decirlo mucho, fue que lo pude hacer. Ojo, porque quizás, eh, no sé, cuando tú hablas mucho de los planes, por alguna razón no necesariamente se cumplen, ¿entienden? Entonces, Bueno, pues, como te decía, me imagino que también fue una decisión de bastante peso cuando ya tienes hijos. Me imagino que Billy, no sé si Eric, había nacido. mis cuatro hijos de mi primer matrimonio, Espérate, Ricky, sí, Billy, 2005, sí, por sí, 17, claro. sí, ¿verdad? Porque tu hija Stacy ya está en la universidad. Sí, claro. Stacy se graduó el 1 de agosto Wow. en la escuela de medicina de Florida University. Mira, Ricky, Billy, Eric y Stacy. Stacy era la más pequeña y ya tenía casi 7 años. Vaya, Tenía 6 años, iba a cumplir, iba rumbo a los 7 cuando yo tomé esa decisión. Y claro, hay muchas cosas que te frenan. No es solamente que tú tienes hijos, es que yo estaba en los medios que cualquiera quisiera estar si vive en el país. O sea, yo era empleado de una agencia internacional, yo era columnista de ESPN, yo era comentarista de los Tigres del Licey, yo estaba en Centro Deportes, yo estaba en Impacto Deportivo, radio y televisión. O sea, yo estaba donde uno quiere estar, en los sitios a los que tú aspiras a llegar si vives en República Dominicana, y era codueño de Centro Deportes. O sea, en el sentido laboral per se, yo estaba bien. En el sentido familiar, estaba bien. En el sentido económico, por más que uno se queje, uno nunca está conforme y además sería injusto si yo dijera que yo pasaba hambre. No, no. O sea, yo no puedo decir eso. Que siempre uno quiere mejorar. Sí, pero no fue un asunto de que yo estaba desesperado económicamente, ni tampoco en República Dominicana hay una situación que tú escapes de que por asuntos políticos. claro, En el caso mío fue una combinación de muchos factores, incluyendo que yo quería estar en grandes ligas. Y si tú quieres estar en la Liga de España, la Liga de España está en España. Tú tienes que mudarte para Barcelona, para Madrid, para Valencia. O sea, es una cosa que funciona por lógica. Si tú quieres estar en la Premier League, tú tienes que irte para Londres. Tienes que ir para Liverpool. O sea, tú tienes que ir para Chelsea, porque ahí es que está la liga. Entonces yo quería estar en grandes ligas. Y no quería seguir estando en grandes ligas desde la distancia, sino estar envuelto en un básico. Y quería probarme también, Arvin, yo quería probarme. O sea, los países de nosotros, y eso sí es lamentable, tienen unos estándares que a veces los niveles de calidad en las áreas profesionales no necesariamente los establece la capacidad. A veces lo establece incluso a quien tú conoces. Pero si tú eres sincero, tú mismo piensas por dentro, ¿esto será verdad o es porque yo tuve la oportunidad de entrar a este sitio y ya me han acogido los que dictan aquí, los que señalan quiénes son los buenos o los malos? ¿O de verdad yo podría salir a camino? También uno tiene ese gusanito. En mi claro. caso fueron muchos factores. Ese que te estoy mencionando ahora no fue el principal, pero fue uno de ellos. Y bueno, yo quería explorar, quería explorar. Sé que con 4 muchachos, comenzando una segunda relación, con todas esas responsabilidades, y estamos hablando que eso fue en enero del 2005, yo no tenía 25 años, ya yo tenía 4 muchachos, o sea que ya yo estaba en los 30, ¿entiendes? Sí, Eran muchas razones como para pensarlo y desistir del plan, ¿verdad? Y a mí me dijo sí. Tomás Troncoso, que en paz descanse. La semana deportiva me hizo un almuerzo de despedida. El último domingo que yo iba a ir a la semana deportiva, antes de marcharme, Héctor Cruz hizo una reservación en un restaurante y luego del programa fuimos a ese almuerzo.
Y Tomás Troncoso me dijo a mí, mire Enrique, no lo piense dos veces. Yo tuviera tu edad y lo haría. Y de hecho, una de las cosas que yo he lamentado toda mi vida fue nunca haber tenido el valor de intentar, no irme del país, pero de hacer carrera fuera del país. De hacerlo antes. Aunque volviera en el invierno a su casa, ¿entiendes? En Santo Domingo, pero hacer carrera fuera del país. Sí, me imagino, porque con todo el, vamos a llamarlo por lo que era, éxito que tenías en lo que hacías y tu trabajo trascendiendo, me imagino que en algún momento surge la interrogante de, yo lo hago muy bien desde aquí, ¿qué será desde el lugar de los hechos o desde el lugar donde básicamente no se produce la noticia, pero donde llega al consumidor final? No es eso, no, no solamente eso, es el miedo a un país tan grande. Ok, Sí, yo aquí ya tengo un espacio, ¿por qué votarlo? ¿Por qué cederlo? sí, salir de E la zona irme de a, confort. e irme a un sitio donde yo no sé cuáles son los estándares exactamente, cómo funciona el asunto, qué se necesita más allá de las cosas rudimentarias de mi trabajo. O sea, había que pensarlo, pero, ojo, es que yo me fui de República Dominicana, quebré todos los puentes, quemé todos los puertos y me fui. No, yo me fui con una idea de que yo tenía un periodo que yo iba a determinar. No, no, mejor sigo en mi país. Porque no es que lo que yo dejé fueron trabajos donde esa gente me dijo, si te vas, no vuelvas. No, todo lo contrario. Avísame, me seguían preguntando. ¿Y cómo va el asunto? No, esto está como muy bien. Me avisa para buscar uno definitivo, tú sabes. Pero yo dejé abierta la posibilidad de regresar, si no a reclamar todo, pero las cosas primordiales. ¿Tú entiendes? Claro, Pero había que pensarlo y yo lo pensé y no sé, no sé de verdad de dónde saqué el valor. Pero eso fue en el 2005 y mira, cualquiera diría ahora en el 2022 como que fue una idea acertada o como que tú tenías razón o como que tú sabías algo que nosotros no sabíamos. Y en realidad, en ese momento, de verdad que nada. Yo tenía incluso, porque a los dominicanos que no tienen un documento para vivir en otro país, le venden el ticket obligatorio con un retorno. Yo tenía un retorno en ese ticket. Y lo usé. Lo que pasa es que lo usé para ir al país, pero volví para atrás. No lo usé, dije, para arrepentirme. Pero yo compré un ticket que tenía una fecha de retorno. O sea, yo no tenía nada garantizado, ni me creía que a mí me tenían que abrir cancha, dije, porque yo llegué. No, jamás. Eso nunca me pasó por la cabeza. Yo me lancé hacia algo desconocido completamente para mí, Andy. ya cuando te estableces con un contrato ya no meramente, digamos, freelancer o ya algo concreto por un periodo establecido, vemos que ahora es común el incremento de prensa en español, de prensa latinoamericana, y me imagino que eso va en beneficio en sentido general también del colectivo. En ese momento, ¿cuál era el estatus de la incidencia de la prensa hispana en Grandes Ligas? En el 2005, bueno, había, porque tampoco estamos hablando de hace mucho tiempo, pero en realidad ha habido un boom en los últimos años. Y creo que tiene mucho que ver con el auge y el crecimiento y la masificación de los medios electrónicos. Porque hay que recordar que ya eso aplica para Estados Unidos o cualquier otro país. Si tú vivías en España o tú escribías para el periodiquito local o tú trabajabas para el país, pero no todos los periodistas españoles podrían trabajar para el país, ¿verdad que no? Claro, bueno, Y si tú vivías en República Dominicana,
tú aspirabas a trabajar en el diario, en el Nacional, en el Última Hora, en el Hoy, en el Caribe, en el Sol cuando existió, en el Siglo cuando existió. Pero hay un límite de capacidad de personas que pueden contratar esos periódicos. Pero ahora hay una revolución que los medios en realidad no pertenecen a los grupos que tienen periódicos, que tienen televisoras, que tienen emisoras. Hay alternativas para personas que están comenzando carreras. Tú puedes tener un programa en YouTube, tú puedes tener un programa en cualquier red social, ya sea en vivo o colocando el contenido grabado. O sea, hay muchas opciones y por supuesto eso ha disparado, pero no solamente la cantidad de hispanos, de latinos que cubren ahora los eventos de grandes ligas, sino que ha disparado la cantidad de personas que hablan de todos los eventos que hay en el mundo. O sea, es un fenómeno general, no tiene nada que ver con una explosión de la cobertura latina de grandes ligas. Es la democratización de los medios que ha aumentado la cobertura en todo: deporte, política, espectáculo y entonces en el área de nosotros, el béisbol. Pero es esa democratización con la incidencia de las redes sociales. Porque una persona puede tener un programa a través de Facebook y no tiene que esperar la aceptación del gran dueño, del consorcio de medios, de tal sitio. Y así era antes, Arvin. Cuando yo comencé y conseguí una plaza en un periódico como Última Hora, no había muchos periodistas dominicanos con plazas en periódicos porque los periódicos tienen una capacidad de tener empleados, no son infinitos, no tienen millones de empleados, no tienen miles. Y de en el área de periodismo no tienen ni cientos ni siquiera. O sea que los puestos eran pocos. Pero ahora, sin importar si le genera recursos o no, si es pagándole o no, porque ese no es mi punto, ahora hay más medios dedicados para hablar de cualquier tema. Y eso se verifica en grandes ligas, por supuesto. Correcto. Oh, definitivamente. Enrique, ya en estos últimos minutos, ¿qué tan importante ha sido para ti crear esa relación en base a tu trabajo, en base a toda tu trayectoria? Porque quizás para un fanático, cuando ve que cualquier periodista, no necesariamente tú, suele publicar muchas primicias, no entiende el proceso y el trabajo que va produciendo eso a través de los años. En tu caso, ¿cómo ha sido ese de transitar? No creo que haya sido diferente a cualquier otro periodista con cualquier otra fuente. O sea, un periodista que cubra de política, digamos un periodista que cubra el Capitolio o la Casa Blanca. Si dura mucho en ese trabajo, va a llegar a conocer cómo se mueven las cosas, cómo se mueven los hilos del poder, quiénes son en ese momento de cada momento los que están en todo, los que dan noticias. Y entonces eso pasa en cualquier área: béisbol, baloncesto, eso pasa en política, en espectáculo. No hay un truco exacto. Yo lo que creo es que los profesionales de la comunicación, yo sé que ahora existe un facilismo abrumador que da miedo de querer poner por encima de los estándares, de los requisitos, de los criterios, el tratar de llamar la atención, de conseguir un clic, de generar vistas, de atraer audiencia. Siempre los medios y los periodistas han tenido la necesidad de atraer audiencia. De eso se trata el negocio. Pero sin abandonar
las bases que rigen este negocio que es vital en las sociedades, porque imagínate que el planeta se quede sin prensa seria y creíble y nadie le crea a nadie y todo el mundo sea loco buscando like y todo el mundo esté dispuesto a mentir el día entero por buscar like y a nadie le importe su reputación, sería terrible para la humanidad. Porque ¿cuál es el estandarte para poder saber lo que es verdad, lo que es mentira, lo que está pasando, lo que no está pasando? Si en realidad estamos siendo invadidos por extraterrestres. ¿Entiendes? No, no hay un paradigma, no hay, Como no hay hizo, un como hizo Orson Welles, Orson Welles, cuando sí, que Orson Welles no trató de engañar a nadie, porque tampoco fue que él publicó una noticia en la portada del New York Times, tú sabes, pero lo que te quiero decir es que el mundo necesita confianza, necesita medios que más allá de buscar clics y de jalar audiencia, tengan una responsabilidad. El mundo necesita eso, entonces yo creo mucho en eso. Y a través de tú hacer tu trabajo profesionalmente, va ganándote la confianza. No necesariamente la amistad, puede ser el respeto, que es más importante que cualquier otra cosa. No me quieras, pero respétame. Jackie Robinson. O sea, no tienes que andar conmigo, ni vamos a beber tragos, ni vaya a mis fiestas, ni yo voy a las tuyas. Tú me respetas, yo te respeto. Y yo creo que eso es simple, lo que hay que construir, el respeto. Y cuando a ti te respetan, que eso también es directamente proporcional a la cantidad de respeto que tú muestres, cuando tú respetas y tú te ganas ese respeto, van a llegar, van a llegar las informaciones porque cuando estén decidiendo, ¿a quién le damos esto? ¿Quién sería la mejor persona? Si esta persona lo publica, va a ser noticia igual, pero mucha gente estará en duda. Ahora, si lo publica aquella, nadie dudará de que es real. Oye bien, sí, o sea, porque a veces las fuentes son las que quieren que algo se sepa. claro, La mayoría de veces el periodista anda detrás de la noticia, pero a veces la noticia que anda buscando sí, qué medio o qué periodista es el más adecuado para dar a conocer algo. sí, es, no, ¿qué te digo? No, me ha tocado en una temática un poquito irónica a veces, pero ya dándote las gracias por este espacio de una hora que me has dedicado, te quiero realizar una última pregunta. Estás, en el caso hipotético, en un aula de estudiantes de periodismo de inicio, de primer, segundo semestre. Y dentro de los estudiantes hay algunos que sueñan con estar en las grandes ligas del periodismo deportivo especializado en béisbol. ¿Cuáles serían tus palabras para ellos? Bueno, primero, creer en ellos mismos. Siempre habrán muchas personas, especialmente seres humanos perdedores, derrotistas, que nunca han intentado nada, que saben exactamente cómo te podría ir mal si intentas algo. Son unos genios sabiendo cómo es que cada cosa que tú intentes te va a salir mal. No le haga caso. Habrán otros que porque te quieren, te darán consejos de cómo tener cuidado o cómo ir más suave y tú los escuchas, pero siempre cree en ti y hay que estudiar, hay que leer. O sea, no se puede estar en este mundo de más. Si tú te dedicas al béisbol, tú quieres escribir de béisbol, tú quieres hablar de béisbol, aunque nadie te obligue, lee de béisbol. Tú quieres escribir de béisbol, lee de béisbol, lee lo que hicieron otros, lee libros, lee las noticias de béisbol, lee aunque sea un blog de béisbol, pero lee, prepárate, para que cuando a ti te den la oportunidad, tú no la sueltes. O sea, tú estás buscando una oportunidad, lo peor que te puede pasar es que finalmente cuando te la den, tú no estés preparado para quedarte con ella.
Entonces, ¿cuál es la mejor forma de prepararse? Los libros no matan, los libros no muerden. Ahora que tenemos tanto material, un libro no tiene que ser en papel, ojo. Ahora en esta era moderna, en ese mismo teléfono donde tú hurgas todo lo que pasa con cantantes, con influencers, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí mismo tú puedes leer gratis millones de libros, millones de textos, de periódicos, de revistas. Tú tienes una biblioteca mundial en tu teléfono, en tu iPad, en tu computadora. Y lo mejor, gratis. Solamente necesitas tú poner de tu parte. Incluso si eres de los vagos o tiene alguna condición que te cansa, te marea el leer, hay audiolibros. Exacto. Tú agarras y quieres saber, está interesado en temas de verdad del béisbol y quieres saber Jackie Robinson. ¿Qué fue lo que hizo exactamente Jackie Robinson? Primero afroamericano en Grandes Ligas, pero exactamente cuál es el asunto. Fácilmente tú le das a YouTube 2 o 3 coordenadas, historia de Jackie Robinson en español, y te encuentras 500 reportajes hechos para ti, para tú disfrutarlo gratis, sin tener que leerte un libro entero de Jackie Robinson. En 5 o 6 reportajes de media hora, te conoces su vida completa. Ya tú te estás preparando para que cuando tenga la oportunidad, agarrarla por los pelos, incluso si es calva. Pero tienes que prepararte, tienes que estudiar, de la manera que sea, pero estudiar. Yo creo mucho en no improvisar, yo creo mucho en no dejar al azar la preparación. Me toca un juego, domingo de Grandes Ligas. Los Astros de Houston reciben a los Mets de Nueva York. No, en este caso te voy a decir un juego real que fue el que hice el domingo. Los Astros de Houston jugaron con los Medias Blancas de Chicago. ¿Cómo están los Medias Blancas? ¿En qué están fallando? ¿En qué están bien? ¿Quiénes están lesionados? ¿Cuáles son las últimas historias de los Medias Blancas? ¿Cuándo vuelve Tim Anderson? ¿Cómo va la preparación de Eloy Jiménez? ¿Qué piensan en Chicago de Tony La Russa? ¿Qué dicen en Chicago de los Medias Blancas y su récord por debajo de 500 con una nómina tan cara? Houston, está muy bien, están en primer lugar. ¿Quiénes están dando los palos? ¿Qué es lo mejor que hace Houston? ¿Para dónde va Houston después de aquí? ¿Cuándo se enfrentará a equipos realmente espectaculares igual que ellos? Hace un calor de 101 aquí en Houston. Tenemos el estadio techado. ¿Cómo funciona el estadio? ¿Qué tanta es la diferencia entre la temperatura que hace dentro del estadio techado y la que hace afuera en la calle? Y todas esas cosas, yo tengo que averiguarlas para el juego del domingo. Y yo Claro. tengo 30 años en esto, que se supone que todo eso que te estoy diciendo, más o menos yo podría salir a camino si tú me preguntas. Pero yo no me corro el riesgo de estar adivinando y de que yo me sé de memoria. No. Yo busco todo eso y lo estudio de nuevo como si no lo supiera. Y cada juego es así. Y cada asignación es así. Y si voy a mencionar en grandes en los deportes que Rusia invadió Ucrania, yo busco los antecedentes. ¿Qué es Ucrania? ¿De dónde salió Ucrania? ¿Cómo se formó? ¿Por qué Rusia tiene que reclamarlo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué arriesga Rusia por hacer esto? Todo el mundo dice Tercera Guerra Mundial, pero ¿cuáles son las guerras mundiales? Si hay una amenaza de una tercera, entonces hubo una segunda y una primera. ¿Qué pasó ahí? ¿Quiénes se enfrentaron? ¿Por qué? Tú no lo vas a creer, yo lo busco. Y yo del tema he leído muchísimo y me he tirado todas las películas que han hecho. Y vuelvo al punto y reviso y refresco. El día de 6 de junio de 1944, ¿por dónde fue que llegaron? Normandía. ¿Qué es Normandía? Una zona de Francia, una zona costera de Francia. ¿Qué fue? Entonces, nunca se debe dejar nada por sabido, por garantizado. Hay que estudiar y hay que prepararse. Hay que respetar lo que usted hace. Respetarse usted mismo y respetar al que lo está contratando, que está confiando
en que usted está preparado para esa asignación. Y el conocimiento no mata. Si tú te preparaste, incluso no necesitaste esa información, ya se te queda ahí, beneficio para ti. Así que yo creo que lo principal es creer en uno, prepararse y nunca ir a mano pelada a cubrir un evento, a cubrir un juego. Enrique tiene que arrancar el viernes. Washington contra Atlanta. El contexto, ¿cómo está Washington? ¿Cómo está Atlanta? ¿Cuánto falta para la época de cambio? ¿Qué pelotero podrían cambiar en Washington? ¿Es Juan Soto la historia o no lo es? Pero tiene que estar alerta para no pasar con ficha, para que no esté ocurriendo una hecatombe alrededor tuyo y tú ni siquiera te das cuenta. Ese es mi consejo. Es simple. O sea, no es algo que yo me inventé. Es algo que han estado haciendo los periodistas desde hace miles de años, pero que uno no debe dejar de hacer. Que uno no debe dejar de hacer. Repito, para no pasar con ficha. Excelente. Muchas gracias, Enrique, por este tiempo brindado, que sé que será de mucho provecho para quien tenga la oportunidad de ver esta entrevista. Y a usted que nos está viendo, nos encontramos en una próxima ocasión. Gracias por la sintonía.